En este video nos vamos a centrar en una parte fundamental que es complemento del programa AutoCAD Plan 3D y nos vamos a enfocar en lo que viene siendo el reporte de material. Ok, bien, lo que tenemos aquí en pantalla, chicos, es un reporte generado a través del programa en el cual nosotros podemos diseñar dentro del programa, y una vez que terminamos totalmente de hacer todo nuestro proyecto, podemos hacer un filtro de todos los materiales que requerimos para el proyecto. Bien, vamos a comenzar nuevamente. Para ese video no vamos a generar proyectos nuevos porque ya tenemos videos en el canal, así que de igual manera te invito a que te suscribas, te unas y actives la campanita para que estés siempre activo de los nuevos videos y de los próximos en vivo. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a rotear tubería. Vamos a hacerlo con prácticamente vamos a hacerlo con medidas reales, ok, para que después ustedes saquen sus conclusiones si realmente vale la pena invertirle tiempo en aprender este software. Bueno, le voy a dar 5000, perfecto. 5000, vamos a hacer por aquí otros 5000, perfecto. Y otros 5000 por este lado de acá. Miren, vamos a ponerle aquí un juego de brida ciega. Y esto lo vamos a hacer como parte del entrenamiento, la parte de entrenamiento para poder sacar nuestro material. Imagínense el tiempo que nos vamos a ahorrar, por ejemplo, si vamos a diseñar algo. Por ejemplo, aquí yo voy a trazar tubería a diferentes sentidos. Ok, bueno, aquí. Por esta parte de aquí yo le voy a agregar una válvula. Vamos a simular, chicos, vamos a simular que en este punto vamos a tener una válvula. Y es que esto es algo que nos ayuda bastante, ¿ok? A la hora de proyectar. Bien, dentro del programa yo puedo indicarle que, por ejemplo, de la válvula, la brida, el empaque, el espárrago y esas tuberías, le voy a decir que dentro del status va a aparecer como existente, ¿ok? ¿Por qué hago esto? Bueno, yo le estoy indicando al programa que todos estos elementos no me los incluya en la lista de materiales, ¿ok? De lo contrario, nos va a considerar materiales que no son de importancia dentro del proyecto, o que podríamos tener una duplicidad de elementos y podríamos tener problemas, ¿ok? Entonces, lo que hice yo fue que dentro de propiedades, al seleccionar los objetos, yo le digo, en la opción status, yo le voy a decir, bueno, en este caso selecciono nuevamente, le voy a decir existente, ¿ok? De esta forma el programa lo que va a hacer es que cuando yo haga mi isométricos, cuando yo haga también mi reporte de materiales, estos elementos no van a salir, ¿ok? Bueno, vamos a agregarle por acá una válvula aquí en la horizontal, perfecto. Otra válvula en la horizontal por este punto. Y vamos a agregarle aquí otro estilo de válvula, por ejemplo una válvula check, ¿ok? Bueno, en este caso esta no va porque es un diámetro especial que yo había hecho. ¿Listo? Bueno, a ver. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a agregar con válvulas esféricas, ¿ok? Ok, perfecto. Y aquí le vamos a poner un tapón cachucha. Perfecto. Bien, la finalidad de este video, chicos, es demostrarle cómo poder, poderle sacar provecho a este programa, optimizar los tiempos, y lo vamos a hacer por líneas. Por ejemplo, chicos, vamos a simular que yo quiero sacar mis materiales por ejemplo, por línea. Lo que hago yo es que selecciono un segmento, propiedades, y en el número de línea tab, yo le voy a decir new, ok. Yo le voy a decir al programa que va a ser la 001 y la asignamos, ok, perfecto. Yo ahora voy a seleccionar esta parte de aquí. Yo voy a seleccionar esto que yo tenía como existente. Lo que voy a hacer es lo siguiente, ok. Yo con la tecla Shift deselecciono esta parte. Entonces yo voy a considerar que dentro de la brida y el empaque, bueno, van a quedar dentro del plano. El plano se va a llamar New y va a ser la 002, ok. Vamos a tener esos dos segmentos de línea y listo, chicos. Bien, ahora sí, una vez que ya tenemos, por ejemplo, finalizado nuestro proyecto, ya tenemos las líneas con su número. Bueno, en este caso, si lo vamos a referenciar a algún DTI, ya las tenemos referenciadas. Vamos a pasar a una parte fundamental que viene siendo el reporte editor, ok. Bueno, vamos aquí a, bueno, permítanme un segundo.
Bien, vamos a abrir aquí el reporte, el creador de reporte. Aquí lo tenemos, ¿ok? Para las personas que estén interesadas en aprender a full cómo configurar un reporte, bien chicos, les invito a que se unan a mi canal de YouTube, y es que ya tenemos activada la opción de miembros del canal, ¿ok? Las personas que se quieran unir como parte de la comunidad, bueno, le van a dar aquí donde dice unir. Les va a aparecer, tenemos 3 niveles de miembros: básico, intermedio y avanzado, ¿ok? Cada uno de ellos, chicos, tiene su ventaja. Si quieres aprender a que te enseñe de forma personalizada, bueno, únete al área de miembros y con mucho gusto vas a tener mucho beneficio, ¿ok? Bien. Para esto, chicos, nosotros tenemos que configurar nuestro creador de reporte, creador de reporte. En este caso, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a abrir, por ejemplo, voy a abrir mi proyecto. Para eso, chicos, tenemos que tener configurado, por ejemplo, yo ya tengo configurado mi reporte. ¿Cómo quiero que el programa me dé los materiales? Ok, en este caso yo voy a seleccionar aquí que sea por proyecto. A ver, vamos a ver aquí. Bueno, voy a guardar aquí. Voy a guardar. Y listo, chicos. Bien, a ver ahora. ¿De dónde lo dibujé esto? A ver, tengo que ver en qué plano lo dibujé. Perfecto. Vamos a buscarlo plano 3D. Ok, perfecto, chicos. Ya lo tenemos ubicado. Dentro del reporte editor, chicos, aquí tenemos, miren, tenemos dos formas de poder generar el reporte. Uno es el datos de proyecto, es decir, el programa nos va a englobar absolutamente todo. En este caso yo lo voy a decir datos de dibujo, solamente se va a enfocar al plano 3D, que fue el plano que acabamos de hacer, ok. Listo, chicos, ahora lo que vamos a hacer es que seleccionamos el plano que acabamos de generar y listo, chicos. Aquí tenemos nuestra lista de materiales de la línea 1, línea 2 y listo. Bueno, para poder tener un reporte de esta forma, chicos, tenemos que hacer algunas configuraciones dentro del proyecto, es decir, modificamos qué datos son los que necesitamos. Bien, como pueden ver, aquí vamos a tener línea 1, línea 2, válvulas, tapón capa, en este caso los codos de 90, la brida y la tubería, totalmente de una forma automática, chicos. Esta es una forma de poder tener un mejor control de tus proyectos, y a la hora de cuantificar el material, chicos, ya no lo tienes que hacer como la forma tradicional, que tienes que imprimir tu plano, tienes que ir dimensionando cada parte, restándole el avance de los accesorios. Bien, de esta forma, chicos, podemos hacerlo totalmente automático, ¿ok? Bueno, espero que este video te guste y te invito a que te unas al área de miembros de YouTube, que cuando estés dentro de él, en los primeros mensajes de bienvenida vas a tener un link que te va a llevar al canal de WhatsApp, donde va a ser un canal exclusivamente para las personas que se están uniendo a YouTube, ¿ok? Para comenzar con los live solamente exclusivo para miembros. También les recuerdo que vamos a tener en vivo para todas las personas que nos siguen también, tanto en YouTube, TikTok y Facebook. También vamos a tener en vivo, pero las personas que quieran aprender más a fondo este programa, bueno, así que les espero y nos vemos en un próximo video. Así que no olvides compartir, comentar, registrarte, activar campana para que nunca te pierdas los últimos videos.